Entonces, hasta ahora vimos lo que era la definición de integral definida, ¿cierto? Como un límite de una suma de Riemann, pero en la práctica, cuando nosotros resolvemos integrales, en general no hacemos el cálculo de ese límite. ¿Qué es lo que aplicamos entonces en la práctica para resolver integrales dobles o triples o las que veamos de aquí en adelante? Utilizamos similar a cuando derivamos en forma parcial. Cuando integramos también vamos a integrar en forma parcial, y les decimos iteradas porque va a ir una después de la otra. Integramos primero parcialmente respecto de una variable, por ejemplo respecto de la variable y, para luego integrar respecto de la otra variable. Acá yo he planteado una integral, fíjense que es una integral simple, en términos de una sola de las variables. Mi función es de dos variables, pero estoy integrando parcialmente respecto de y. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener lo que nosotros le denominamos una primitiva, la f grande, que también va a ser una función de x y, por supuesto, considerando que x es constante, al igual que cuando derivamos parcialmente. Ahora bien, más una constante de integración que obviamente va a ser una función de la variable x, ¿sí? Recordemos que ¿qué implica? Cuando nosotros derivamos esta expresión respecto de la variable y, ¿qué vamos a obtener? Bueno, el integrando de esa f de x y la derivada de una función de x respecto de y es 0, así es que efectivamente vuelvo, ¿cierto?, a la función que está dentro del integrando. Vamos a ver estos conceptos con un ejemplo. Seguramente yo creo que en el taller los primeros problemas eran integrales parciales, así es que pueden hacer los del taller para practicar, pero bueno, vamos a ver ahora con esta integral. Entonces, si consideramos que x es una constante, lo que puedo hacer es, para integrar, sacar tanto las constantes como los términos que contengan x o los factores que contengan x fuera del signo integral, como si esto fuese una constante. Y luego integro y cuadrado diferencial y. Es una inmediata esta, pero si fuese algún tipo de otro tipo de integral que tuviese que aplicar sustitución, partes, todo lo que ya estuvieron practicando en el taller de práctica, es lo mismo que aprendieron el año pasado. Muy bien. Esto me va a quedar entonces más una función de x. Obviamente que podemos simplificar ahí y el resultado final va a ser ese. Para verificar que esto es correcto, entonces la derivada de esta primitiva debería darme el integrando. Por lo tanto, entonces derivo respecto de y, ¿cierto? Entonces tenemos 2x por y cubo respecto de y va a ser 6 por x por y al cuadrado, más la derivada de una función que depende solo de x respecto de y, 0. Así es que llegué de esta manera a la primitiva, a la integrante original. Voy a tomar ahora exactamente la misma para hacer una integración parcial respecto de x. Entonces ahora en este caso la que es constante y es y, por lo tanto el 6y cuadrado puede salir fuera del signo integral. Integro entonces x diferencial x, que es una inmediata, me va a quedar 6y cuadrado x cuadrado sobre 2, que simplificando me queda 3x cuadrado y cuadrado. Bueno, acá en este caso, ¿cierto?, vamos a sumarle una función de la variable y. Y no reviste mayores secretos esto de las integrales parciales, nada más que, bueno, pueden surgir, por supuesto, de integrales más complejas. No mucho más allá de una integración por sustitución, una integral por partes, quizá pueda aparecer por ahí una descomposición en fracciones simples.
pero no utilizamos nada con sustituciones trigonométricas, que por ahí son un poquito más complejas. Sí, utilizando software, por supuesto, pero en el caso de que tengamos que resolver a mano, van a ser siempre integrales más sencillas que a las que están quizá acostumbrados a trabajar desde primer año. Muy bien, ahora vamos a ir directamente a cómo calculamos una integral definida. Estas son integrales indefinidas parciales. Podemos hacer una integral parcial definida, pero vamos a ir directo a la integral definida dentro de una región, ya la doble, ¿cierto? Que bueno, aplicaríamos esto de la integral definida parcial, considerando las diferentes regiones de integración. Para recordar, cuando resolvíamos integrales definidas en funciones de una variable, una vez que hallábamos la integral con alguno de los métodos, o sea, encontramos la primitiva de esta función f de x, lo que hacíamos era, para encontrar el valor de la integral definida, que era un número en definitiva, aplicar la regla de Barrow. Entonces tenemos nuestra primitiva de la función que obtenemos al integral f de x en forma indefinida, ¿sí? Y lo que hacíamos era evaluarla en el extremo superior del intervalo, en b, y restarle a eso el valor de la función primitiva evaluada en a. Eso se conoce como regla de Barrow. Vamos a ver ahora cómo lo hacemos para el caso de que tengamos una región de integración y no acá, como en este caso, que tenemos un intervalo. Se pueden presentar en este caso diferentes casos y entonces ahí aparecen las diferentes regiones de integración. Vamos a arrancar viendo una región de tipo 1. En una región de tipo 1, la variable x varía entre dos valores. Toma entre dos valores, x entre a y b. Similar a lo que pasa en una función de una variable. Pero la variable y, aunque podría tomar también valores constantes, vamos a generalizarlo un poquito más, toma una función, toda una función, ¿sí? Para sus extremos de integración. Vamos a suponer que fuesen esas dos. Entonces acá tenemos una f de x o f1 de x, llamémosle, y acá tenemos, les voy a llamar g en vez de f, para no confundirnos con la función, la superficie. Y acá tenemos que y vale una g2 de x, ¿sí? Esta es una región de tipo 1. Entonces, ¿cómo definimos analíticamente esa región? Bueno, vemos que el valor de x está comprendido entre a y b y el valor de y está comprendido entre una función de x, g1 de x, y otra g2 de x. Entonces, si una f de xy es continua sobre una región de tipo 1, entonces podemos plantear la integral doble, ya le voy a poner los límites de integración, de esa f de xy, que vamos a integrar parcialmente primero respecto de la variable y después en forma iterada a continuación respecto de la variable x. Entonces, como vamos a integrar respecto de la variable y, tenemos que poner acá qué valores va a tomar y. ¿Y cuáles son sus límites de integración? g1 de x y g2 de x.
Luego de esta que resulte, entonces podemos ponerlo de esta manera. Vamos a integrar respecto de la variable x. Y entonces, ¿entre qué valores varía x? Desde a hasta b. ¿Sí? En general no le ponemos el x igual, ¿sí? Escribimos de x de a hasta b y la integral de g1 de x a g2 de x, pero por ahí a mí me gusta ponerlo para tener claro qué son estas. G1 y g2 de x son valores de y estos son a y b, valores de x. Noten que al integrar primero respecto de la variable y, x la tomamos como una constante. Entonces me va a quedar una función de x y de y, como vimos recién. Pero, usando la regla de Barrow, ¿cierto? Tenemos que reemplazar a la y por una g de x, una g2 de x y una g1 de y, con lo cual entonces lo que voy a obtener de esta primera integral es, en definitiva, una h, le voy a llamar, de x, que voy a integrar después, voy a integrar entre valores de x igual a y b, con respecto a x. ¿Se entiende? Cuando integremos h de x, que es solo función de x, voy a obtener su primitiva, que le he puesto acá m, y por último, entonces aplico regla de Barrow, ¿cierto? Dándole a valores de x entre b y a, y obteniendo el valor de la integral definida. ¿Que va a representar algo o no? Simplemente es el valor de la integral definida.